¿Te has sentido alguna vez perdido, sin saber qué camino tomar, buscando una respuesta en medio de la confusión de la vida? ¿Y si te dijera que Dios ya está hablando, pero tal vez no has aprendido a reconocer su voz? La voz que puede transformar tu vida y guiarte a cada paso. ¿Estarías dispuesto a escuchar? Hoy vamos a descubrir un secreto que muy pocos entienden, pero que tú puedes conocer hoy mismo. Dios habla constantemente, pero la clave está en saber reconocer su voz en medio del ruido de la vida cotidiana. No se trata de algo místico o inalcanzable, sino de algo divino y cercano, una voz que está ahí guiándote y llamándote a su propósito. Pero ¿cómo podemos aprender a escuchar esa voz? Lo que quiero compartir hoy es algo que puede cambiar todo lo que has conocido sobre la relación con Dios. Reconocer la voz de Dios no es algo que solo algunos privilegiados pueden hacer. Es algo al alcance de todos los que desean escuchar. En este video te llevaré por un camino de descubrimiento, en el que verás cómo escuchar a Dios en los momentos más sencillos de tu vida y cómo su voz trae dirección, paz y propósito. La razón por la que muchas personas no logran reconocer la voz de Dios es porque buscan señales grandiosas o milagrosas cuando, en realidad, Dios habla en lo cotidiano, en lo silencioso, en lo profundo de nuestro corazón. Hoy aprenderás a detectar esas señales pequeñas pero poderosas que te guiarán a una vida plena, alineada con el plan divino. Quiero que te quedes hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy es algo que te ayudará a vivir con más claridad y confianza, sabiendo que Dios está guiándote cada día, incluso cuando no lo ves. Antes de comenzar con el estudio, quiero invitarte a comentar la frase "Estoy listo para escuchar la voz de Dios". Este sencillo acto de fe no solo abre tu corazón a la guía divina, sino que ayuda a que más personas encuentren este mensaje de esperanza. También te insto a darle me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas puedan escuchar esta palabra y de esta forma expandirás el reino de Dios en los corazones de los necesitados. Te felicito por tomar este paso, porque cada pequeño acto de fe, como el darle me gusta, tiene un impacto mucho más grande de lo que te imaginas. Y si aún no te has suscrito al canal, te animo a hacerlo. Muchas personas que no tienen una iglesia cerca están utilizando este contenido como apoyo espiritual, por lo que te invito a ser parte de esta comunidad para que sigamos creciendo y juntos. Ahora, prepárate para descubrir la voz de Dios y aprender cómo puedes empezar a reconocerla en tu vida diaria. Empecemos. El primer paso para reconocer la voz de Dios en nuestra vida es aprender a estar en silencio. Vivimos en un mundo lleno de ruidos, distracciones y voces externas que constantemente nos llaman la atención. Sin embargo, la voz de Dios no se encuentra en el bullicio del mundo, sino en el silencio de nuestro corazón y espíritu. En Primera Reyes 19, 11, 12, encontramos a Elías, el profeta de Dios, en un momento de angustia y soledad, buscando una palabra de Dios en medio de su desesperación. La Biblia dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie en la montaña, delante del Señor, porque el Señor va a pasar. Y vino un viento recio que desgarraba los montes y quebraba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro suave y delicado. Primera Reyes 19, 11, 12. Dios no habló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. Este pasaje nos enseña algo fundamental.
La voz de Dios no suele ser una voz estruendosa que interrumpe nuestra vida, sino un susurro que requiere que pongamos atención y silencio en nuestro corazón para escuchar. El silencio como herramienta divina en nuestra vida diaria. La prisa y las preocupaciones nos impiden escuchar a Dios. El ruido externo y la agitación interna son como muros que bloquean nuestra capacidad de escuchar el susurro divino. Pero ¿cómo podemos crear el espacio adecuado para escuchar la voz de Dios? Haz espacio en tu vida para el silencio. A veces no necesitamos un milagro para escuchar a Dios. Necesitamos simplemente silenciar el ruido. Esto no solo significa desconectarte de las distracciones externas, sino también silenciar las voces internas de ansiedad, miedo y duda que nos llenan de confusión. Dedicar tiempo a la oración y a la meditación en silencio nos permite escuchar la voz de Dios sin interferencias. El silencio no es vacío, es un espacio lleno de la presencia de Dios. Muchos piensan que el silencio es solo la ausencia de sonidos, pero en realidad es un espacio donde podemos percibir lo que Dios quiere decirnos. Cuando callamos nuestros pensamientos y emociones, abrimos un espacio en nuestro interior donde podemos recibir la paz y la dirección divina. Escuchar a Dios requiere un corazón dispuesto. El corazón preparado para escuchar a Dios es un corazón humilde, dispuesto a obedecer y confiar en lo que Él diga. En este silencio interior, Dios empieza a revelar su voluntad. La clave no está en esperar que Dios nos hable a gritos, sino en reconocer su voz suave en nuestro interior. El silencio fortalece nuestra relación con Dios. Al practicar el silencio, no solo mejoramos nuestra capacidad de escuchar a Dios, sino que también fortalecemos nuestra relación con Él. En los momentos de quietud podemos escuchar su voz con mayor claridad, y esa voz nos guía, nos consuela y nos da dirección. El silencio es un acto de fe. Reconocer la voz de Dios requiere creer que Él está hablando en cada momento de nuestras vidas, incluso cuando no podemos escuchar su voz de inmediato. El silencio es el primer paso para escuchar su dirección y recibir paz en medio de cualquier circunstancia. Reflexión final. El silencio como puente para escuchar a Dios. El silencio no es solo una ausencia de ruido, es un puente hacia una conexión más profunda con Dios. Cuando aprendemos a callar nuestros pensamientos y emociones, podemos escuchar el suave susurro de Dios que nos guía en cada paso. En este silencio, Dios revela su voluntad, su amor y su propósito para nuestras vidas. Si deseas reconocer la voz de Dios, el primer paso es encontrar el silencio. Este silencio, lejos de ser vacío, es un espacio sagrado donde podemos oír en claridad lo que Dios quiere enseñarnos. Es en este lugar donde Él se encuentra con nosotros, guiándonos a su propósito y llenándonos de paz. Uno de los aspectos fundamentales para reconocer la voz de Dios en nuestra vida es conocer y meditar en su palabra. En Salmos 119:105 se nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios es la guía infalible que ilumina nuestro camino, permitiéndonos distinguir su voz entre el ruido y las distracciones. La palabra de Dios y su voz en nuestro corazón. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles o momentos de incertidumbre, es común preguntarnos cómo saber si estamos escuchando realmente a Dios o si es nuestra propia voz la que resuena en nuestro interior. En este sentido, la palabra de Dios actúa como la prueba que debemos usar para discernir si lo que estamos escuchando es realmente de Dios. ¿Cómo podemos saber si estamos escuchando a Dios?
La voz de Dios siempre está alineada con su palabra. Dios nunca nos guiará a algo que contravenga lo que nos ha revelado en la Escritura. Si algo que escuchamos en nuestro corazón no está en armonía con las enseñanzas de la Biblia, es una señal clara de que no es la voz de Dios. Por ejemplo, si sientes una presión para actuar de manera egoísta o dañina hacia otros, esa no es la voz de Dios, porque la palabra nos enseña a amar a los demás, incluso a nuestros enemigos. Mateo 5:44. La palabra nos da claridad y dirección. En situaciones donde el camino no está claro, la palabra de Dios proporciona la luz que necesitamos. No siempre Dios habla de forma directa e inmediata, pero cuando profundizamos en la Biblia, Él nos da la sabiduría necesaria para tomar decisiones que nos acerquen a su propósito. A través de la lectura y la meditación en las Escrituras, vamos desarrollando la capacidad para reconocer su voz con mayor claridad. La voz de Dios nos invita a la paz y al amor. La guía de Dios no produce confusión ni temor. En 1 Corintios 14:33 se nos dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si alguna voz te lleva a la ansiedad, el temor o la incertidumbre, probablemente no sea la voz de Dios. Dios siempre guiará a su pueblo a un camino de paz, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. La voz de Dios trae calma al alma y nos da la confianza para caminar en obediencia. La palabra nos ayuda a discernir. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, ayudándonos a diferenciar entre nuestra propia voz y la de Dios. Cuando meditas en la palabra, esta te revela las intenciones de tu corazón y te muestra el camino correcto. La Escritura revela el carácter de Dios. Al leer y estudiar la Biblia, comenzamos a conocer el corazón de Dios. Cuando estamos en contacto constante con la palabra, aprendemos a reconocer la voz de Dios, ya que conocemos su carácter, su forma de actuar y su amor incondicional. Dios no cambia, y lo que Él nos dice siempre estará en línea con lo que ha revelado en las Escrituras. Cuando te enfrentas a una decisión, pregúntate si esa dirección está en armonía con lo que Dios ha dicho en su palabra. Si es así, puedes estar seguro de que es su voz guiándote. Meditando en la palabra para escuchar a Dios, estudio profundo y meditación. Para reconocer la voz de Dios, es crucial sumergirse profundamente en la Biblia. No basta con leer superficialmente, sino que debemos meditar en lo que Dios nos dice, dejando que sus palabras penetren en nuestro corazón. Esto se logra al hacer del estudio de la Biblia un hábito diario, buscando entender su voluntad y aplicarla en nuestras vidas. Es aquí, en la meditación, donde comenzamos a escuchar a Dios de una manera más clara y personal. Oración acompañada de la palabra. La oración y la meditación bíblica deben ir juntas. Cuando oramos, debemos pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. La oración debe ser una conversación donde buscamos la dirección divina y donde permitimos que Él hable a nuestro corazón. Cuando oramos con la Biblia abierta, permitimos que la voz de Dios se revele de manera más profunda. Aplicar la palabra en nuestra vida diaria. Reconocer la voz de Dios también significa obedecer su palabra. A medida que seguimos lo que Dios nos enseña, su voz se hace más clara y nuestra relación con Él se fortalece. Cada vez que ponemos en práctica lo que aprendemos de la Escritura, más sensitivo nos volvemos a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trabaja de la mano de la palabra para guiarnos. Reflexión final. La palabra es la clave para escuchar a Dios. La voz de Dios
Es accesible a todos los creyentes, pero para reconocerla necesitamos estar inmersos en su palabra. Cuando nos acercamos a las Escrituras, conocemos mejor a Dios y aprendemos a escuchar su voz. La Biblia es la guía confiable que necesitamos para tomar decisiones sabias y vivir conforme a la voluntad de Dios. Al meditar en su palabra, Dios te hablará con claridad y te guiará con amor hacia el camino de la paz y la prosperidad espiritual. Nunca olvides que la voz de Dios siempre se alinea con lo que Él ha revelado en las Escrituras, y es en su palabra donde encontramos la dirección y la sabiduría para todos los aspectos de nuestra vida. En un mundo lleno de ruido, estrés y confusión, muchas veces es difícil escuchar la voz de Dios. Sin embargo, Dios tiene una forma especial de hablar a nuestros corazones que no depende de las circunstancias externas, sino de la paz interior que Él nos ofrece. En Filipenses 4, 6, 7, la Biblia nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La paz de Dios. La señal de su voz, la paz de Dios, es una de las formas más claras de reconocer su voz. Cuando escuchamos su voz, siempre nos lleva a la paz, incluso en medio de las circunstancias más turbulentas. Esta paz no es algo que el mundo pueda dar, sino que es un regalo divino que surge de estar en comunión con Él. Cuando experimentamos la paz de Dios, es un indicativo de que estamos en el camino correcto y su voz está guiándonos. ¿Cómo podemos estar seguros de que la paz que sentimos es de Dios y no de nuestras propias emociones o deseos? Aquí hay algunas claves para discernir la paz verdadera que proviene de Dios. La paz viene cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. La paz que proviene de Dios siempre está en armonía con su propósito y voluntad. Cuando estamos tomando decisiones que son correctas y alineadas con lo que Él nos ha enseñado, experimentamos paz, incluso cuando la situación parece incierta. Esta paz no depende de lo que está ocurriendo alrededor, sino de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Muchas veces pensamos que la paz solo llega cuando las circunstancias se resuelven. Pero la verdadera paz de Dios llega cuando Él mismo está presente con nosotros, guiándonos y dándonos calma, incluso en la tormenta. Recuerda que, al igual que Jesús calmó la tormenta en el mar con sus discípulos, Él trae paz, incluso en medio de nuestras tormentas personales. Marcos 4:39. La paz de Dios guarda nuestro corazón y mente. En Filipenses 4:7, la paz de Dios guarda nuestros corazones y mentes. Esto significa que la paz divina protege nuestra mente de los pensamientos negativos y las preocupaciones. Cuando reconocemos esta paz y permitimos que guíe nuestras decisiones, podemos estar tranquilos, sabiendo que Dios está con nosotros, guiándonos a través de cada momento. La paz. Como confirmación de la voz de Dios, cuando estás buscando la guía de Dios, la paz es uno de los mayores indicadores de que estás escuchando su voz. Muchas veces, cuando estamos tomando una decisión importante, la mente puede estar llena de dudas y preocupaciones. Pero si Dios está guiando, una paz inexplicable comenzará a llenar tu corazón, incluso si aún no tienes todas las respuestas. En Colosenses 3:15 se nos instruye y la paz de Dios, a la que también fuisteis llamados en un solo cuerpo, domine en vuestros corazones. Esta paz debe ser el gobernante de nuestras vidas, ayudándonos a tomar decisiones sabias y guiadas por el Espíritu.
La paz, como protección contra el miedo. Uno de los mayores obstáculos para escuchar la voz de Dios es el miedo. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, el miedo puede nublar nuestra capacidad de reconocer lo que Dios nos está diciendo. Sin embargo, cuando sentimos la paz de Dios, podemos estar seguros de que esa paz es más fuerte que el miedo y que nos está guiando hacia lo que es correcto. La paz que proviene de Dios actúa como una barrera protectora, ayudándonos a distinguir entre lo que es de Él y lo que proviene de nuestra propia ansiedad. Dios nunca nos dará un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio, según Timoteo 1:7. Así, cuando sentimos paz en una decisión, incluso si hay incertidumbre, podemos confiar en que es la voz de Dios guiándonos con seguridad. El rol de la paz en nuestras oraciones al orar. Es importante que busquemos la paz de Dios, especialmente cuando estamos buscando su dirección. En vez de apresurarnos a tomar decisiones, debemos esperar en su paz. La paz es la confirmación de que Dios nos ha dado una respuesta y que estamos alineados con su voluntad. Cuando la paz inunda nuestro ser, podemos caminar con confianza hacia el futuro, sabiendo que Dios está al mando. Reflexión final. La paz de Dios como clave para reconocer su voz. La paz de Dios es mucho más que una sensación agradable. Es una señal clara de que estamos escuchando su voz correctamente. Cuando te encuentras en un punto de decisión, busca la paz que viene de Dios. Si no sientes paz, es posible que sea un indicio de que necesitas esperar o buscar más dirección en oración. Dios quiere guiarte en paz, y esa paz es un regalo que te protege, te fortalece y te lleva a tomar decisiones conforme a su voluntad. Cuando experimentas su paz, puedes estar tranquilo y confiado, sabiendo que estás escuchando su voz y siguiendo su guía. Una de las formas más poderosas en las que Dios nos guía es a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo habita en nosotros como creyentes, sino que también nos enseña, nos recuerda y nos guía en la verdad. En Juan 14:26, Jesús nos dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo tiene un papel fundamental en nuestra capacidad para reconocer la voz de Dios. A través de Él, Dios nos habla directamente y no solo nos da claridad sobre su voluntad, sino que también nos fortalece para seguir su camino, incluso cuando enfrentamos dificultades. El Espíritu Santo, nuestro guía personal. El Espíritu Santo es nuestro consejero, consolador y guía. A menudo pensamos en el Espíritu como una fuerza abstracta, pero Él es una persona divina que interactúa con nosotros de una manera personal y única. El Espíritu nos guía de muchas maneras y aprender a reconocer su voz es esencial para vivir según la voluntad de Dios. ¿Cómo reconocer la voz del Espíritu Santo en tu vida? Aquí hay algunas formas en las que el Espíritu de Dios habla a nuestro corazón. El Espíritu nos habla a través de las Escrituras, uno de los principales medios a través de los cuales el Espíritu Santo nos guía es a través de la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, el Espíritu nos da entendimiento y nos revela verdades profundas que tal vez no habíamos comprendido antes. Él actúa como nuestro maestro, iluminando nuestras mentes y corazones para que podamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas diarias. El Espíritu nos habla en nuestra conciencia. El Espíritu Santo también habla a través de nuestra conciencia. A menudo, cuando estamos tomando una decisión, sentimos una sensación interna de paz o inquietud. Esa paz o inquietud es la voz del Espíritu Santo guiándonos.
Si algo te da paz, es probable que estés siguiendo el camino correcto. Si algo te deja inquieto, es un indicio de que debes detenerte y buscar más orientación. El Espíritu nos habla a través de pensamientos e impresiones. A veces, el Espíritu Santo nos guía mediante pensamientos o impresiones que surgen en nuestra mente. Estos pensamientos no siempre son ruidos estruendosos, sino que a menudo son suaves susurros o convicciones que nos empujan a tomar una acción o a evitar algo. Estas impresiones pueden ser difíciles de identificar al principio, pero cuanto más practiquemos escuchar y discernir, más claros serán esos mensajes. El Espíritu nos da la paz en medio de la incertidumbre. Una forma en la que podemos saber que estamos escuchando la voz de Dios es cuando el Espíritu nos da paz en medio de la incertidumbre. Si sientes una paz que sobrepasa tu comprensión, esa es una señal clara de que el Espíritu está guiando tu vida hacia algo que está alineado con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos dirige en la oración. La oración es un momento crucial para escuchar a Dios. En Romanos 8, 26, 27, se nos dice que el Espíritu nos ayuda a orar, incluso cuando no sabemos qué pedir. A veces, nuestra oración es simplemente un suspiro o un clamor del corazón, y es el Espíritu quien intercede por nosotros. Al estar en sintonía con el Espíritu durante la oración, reconoceremos la voz de Dios que nos habla sobre lo que necesitamos pedir, lo que debemos hacer o a dónde debemos ir. El Espíritu Santo, nuestro compañero constante, una de las cosas más hermosas de la relación con el Espíritu Santo es que Él siempre está con nosotros. En Juan 16:13, Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu no es solo nuestro guía en momentos de crisis, sino también en los momentos cotidianos. Él nos dirige en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestras decisiones más pequeñas. Al reconocer al Espíritu Santo en nuestra vida, nos damos cuenta de que nunca estamos solos. Dios siempre está dispuesto a guiarnos y el Espíritu Santo es el recordatorio constante de que Dios está presente en todo momento. La disciplina espiritual, afinando nuestro oído para escuchar la voz de Dios, para reconocer la voz del Espíritu Santo, necesitamos estar en constante comunión con Él. Esto se logra mediante disciplina espiritual, que incluye oración continua. La oración no es solo un momento puntual del día, sino una actitud continua de comunión con Dios. Hablar con Él a lo largo del día, buscando su sabiduría, es esencial para estar en sintonía con su voz. Escucha activa. La oración también implica escuchar activamente a Dios. Debemos estar dispuestos a detenernos y escuchar en los momentos de quietud y en las decisiones importantes de la vida. Fidelidad a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca nos guiará hacia algo que contradiga las Escrituras. Estar firmemente arraigados en la palabra de Dios nos ayuda a discernir y reconocer mejor la voz del Espíritu. Cuanto más conocemos su palabra, más fácil será escuchar su voz en nuestra vida. Reflexión final. El Espíritu Santo como guía. Invaluable, el Espíritu Santo es nuestro guía constante, siempre dispuesto a guiarnos en la verdad, la paz y la voluntad de Dios. Al aprender a reconocer su voz, podemos tomar decisiones sabias y vivir conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Él está siempre cerca, listo para enseñarnos, recordarnos y guiarnos. Si estamos dispuestos a escuchar y obedecer, la voz del Espíritu nos llevará a una vida plena de paz, propósito y bendición. Una de las formas más importantes de reconocer la voz de Dios es a través del discernimiento espiritual. El discernimiento es la capacidad de distinguir la verdad de la mentira,
lo divino de lo mundano, lo correcto de lo incorrecto. En 1 Juan 4:1, la Escritura nos dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ve, es aquí donde el discernimiento espiritual se convierte en una herramienta esencial para reconocer la verdadera voz de Dios y evitar ser engañados por otras voces. Discernimiento espiritual, la clave para reconocer la voz de Dios. El discernimiento es una habilidad dada por el Espíritu Santo que nos ayuda a escuchar y reconocer la voz de Dios entre las muchas voces que nos rodean. Este discernimiento no solo se aplica a las voces externas, sino también a nuestros propios pensamientos y deseos internos. A través del discernimiento espiritual, podemos saber si algo proviene de Dios o si es simplemente el producto de nuestras emociones, pensamientos o deseos humanos. ¿Cómo podemos desarrollar el discernimiento para reconocer la voz de Dios? Someter nuestras decisiones a la luz de la palabra. La Biblia es nuestra referencia primaria para discernir si algo viene de Dios. Cada decisión, pensamiento y sentimiento debe ser probado a la luz de las Escrituras. Dios nunca nos pedirá que actuemos en contra de su palabra. Si algo que sentimos o pensamos contradice lo que la Biblia enseña, sabemos que no es la voz de Dios. Escuchar y estar atentos a las confirmaciones divinas. A menudo, Dios nos da confirmaciones a través de diversas fuentes para ayudarnos a discernir su voluntad. Estas confirmaciones pueden venir de la oración, de conversaciones con otras personas de fe, de circunstancias que se alinean con la dirección que estamos sintiendo, o incluso de pensamientos repetitivos que nos llevan hacia una decisión clara. El discernimiento nos permite ver estas señales como la guía de Dios, que se revela en nuestra vida diaria. Pedir sabiduría a Dios en oración. En Santiago 1:5 se nos promete que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La oración constante es una manera eficaz de recibir discernimiento espiritual. Cuando estamos confundidos o indecisos, Dios nos promete darnos sabiduría para tomar las decisiones correctas. La clave está en pedirla con fe y disposición a seguir la guía que Él nos da. La paz como confirmación del discernimiento. Como mencionamos anteriormente, la paz de Dios es un indicador clave de que estamos en el camino correcto. Cuando estamos tomando decisiones importantes, si experimentamos paz interior, es una señal de que estamos en alineación con la voluntad de Dios. Si no hay paz, debemos detenernos y revisar si lo que estamos escuchando proviene de Él. Prueba y error, pero con cautela. El discernimiento espiritual también requiere de mucha humildad y paciencia. No siempre sabremos inmediatamente si una voz es de Dios o no. Sin embargo, a través de la prueba y error, podemos aprender a reconocerla con el tiempo. Dios no nos abandona en este proceso. Al contrario, Él quiere que aprendamos a reconocer su voz con claridad y está dispuesto a guiarnos en cada paso del camino. El discernimiento espiritual en la práctica, la oración profunda y la meditación. Como creyentes, debemos tomarnos el tiempo necesario para orar y meditar profundamente en las decisiones que tomamos. El discernimiento no viene de apresurarse, sino de tomarse el tiempo para escuchar la voz de Dios y permitir que su sabiduría inunde nuestro corazón y mente. Esto puede implicar momentos de retiro espiritual, donde te apartas del ruido del mundo para estar completamente solo con Dios y permitirle hablarte. La importancia de la comunidad cristiana. El discernimiento también se fortalece en la comunidad de creyentes.
En muchas ocasiones, el consejo sabio de otros cristianos maduros en la fe puede ayudarnos a discernir la voz de Dios. En Proverbios 11:14 se nos recuerda: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esto no significa que debamos depender únicamente de los demás para tomar decisiones, pero su sabiduría puede ser un instrumento de Dios para ayudarnos a discernir correctamente. El Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad. En Juan 16:13, Jesús nos promete que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es nuestro máximo consejero y el que nos lleva a comprender la verdad divina en medio de la confusión. A medida que cultivamos una relación más profunda con el Espíritu, nuestro discernimiento espiritual se agudiza y somos más capaces de reconocer la voz de Dios. Reflexión final: discernir la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Discernimiento espiritual es vital para reconocer la voz de Dios en nuestra vida. A través del discernimiento aprendemos a distinguir entre la voz de Dios y las muchas voces que nos rodean. Es un proceso que requiere de oración, estudio de la palabra y confianza en la guía del Espíritu Santo. Cuando escuchamos y seguimos la voz de Dios, nuestra vida se alinea con su propósito y comenzamos a experimentar una paz y sabiduría que superan todo entendimiento. El discernimiento no solo nos ayuda a tomar decisiones correctas, sino que nos acerca más a la voluntad de Dios y nos permite vivir con seguridad y confianza en su dirección. La oración es, sin duda, una de las formas más poderosas y efectivas para reconocer la voz de Dios. Cuando oramos, no solo hablamos a Dios, sino que también lo escuchamos. La oración es la conversación constante con nuestro Creador, un momento en el que nos abrimos para escuchar su dirección y su voz. La práctica de orar no es solo una obligación espiritual, sino un medio esencial para acercarnos a la guía divina. En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Este versículo nos recuerda que, a través de la oración, somos capaces de escuchar la voz de Dios con claridad. Las ovejas de Jesús escuchan su voz, porque están en comunión constante con Él. La oración es la herramienta que nos permite estar en ese lugar de comunión, donde podemos escuchar, entender y seguir la voz de Dios. La oración como canal de comunicación con Dios. La oración nos abre al diálogo con Dios. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Dios quiere comunicarse con nosotros, y la oración es el medio a través del cual podemos expresar nuestras necesidades, deseos, temores y agradecimientos, pero también escuchar lo que Él quiere decirnos. Cuando oramos de manera sincera, estamos permitiendo que Dios hable a nuestro corazón, y Él nos dirige, nos corrige y nos consuela. Escuchar a Dios en el silencio de la oración. El verdadero poder de la oración no solo está en hablarle a Dios, sino en escuchar su respuesta. En momentos de oración debemos aprender a guardar silencio y permitir que el Espíritu Santo hable. Muchas veces, en el silencio de la oración, es cuando más claramente podemos escuchar la voz de Dios sin las distracciones del mundo. La oración silenciosa, donde nos apartamos para escuchar a Dios, es esencial para reconocer su voz. La oración perseverante nos ayuda a discernir su voluntad. En Lucas 11, 9, 10, Jesús enseña sobre la importancia de pedir, buscar y llamar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La oración perseverante no solo abre la puerta de comunicación con Dios, sino que también fortalece nuestro discernimiento. A medida que persistimos en la oración, nuestro oído se agudiza para escuchar la voz de Dios.
y nuestra capacidad para reconocer su dirección aumenta. La oración cambia nuestro corazón y nuestra perspectiva. Cuando oramos sinceramente, no solo pedimos cosas a Dios, sino que nuestros corazones se alinean con su voluntad. A través de la oración, Dios transforma nuestra perspectiva y nos permite ver las situaciones desde su punto de vista. Este cambio de perspectiva nos ayuda a reconocer más claramente la guía de Dios, ya que nuestros deseos y expectativas humanas son sustituidos por la paz y dirección divina. ¿Cómo reconocer la voz de Dios a través de la oración? La respuesta de Dios puede ser clara o gradual. A veces la respuesta de Dios es inmediata y directa, pero en otras ocasiones Él responde de manera gradual. Durante la oración, podemos sentir una sensación de paz o una convicción profunda que nos guía a tomar decisiones. Esas respuestas, aunque no siempre sean audibles, son la voz de Dios hablándonos. No siempre esperamos un sí o no inmediato, sino que debemos confiar en la paz que viene con la certeza de que estamos caminando en la dirección correcta. La oración nos revela lo que está en nuestro corazón. Cuando oramos, Dios también nos revela nuestras propias motivaciones y deseos. A través de la oración podemos ver si nuestras decisiones están alineadas con su voluntad o si estamos buscando nuestro propio interés. La oración es un proceso de autorreflexión y purificación, donde nos acercamos a Dios con un corazón sincero para que Él nos guíe y nos transforme. La oración y la Biblia, la confirmación mutua. La oración y la lectura de la Biblia deben ir de la mano. A través de la oración, el Espíritu Santo nos revela y aplica las Escrituras a nuestras vidas, mientras que la Biblia nos ayuda a discernir si lo que estamos escuchando es realmente de Dios. La oración nos ayuda a vivir las Escrituras, y las Escrituras nos enseñan cómo orar y reconocer la voz de Dios. La oración nos prepara para escuchar la voz de Dios. La oración activa nuestra disposición a escuchar. Al orar, estamos activamente pidiendo a Dios que nos hable. No se trata solo de expresar nuestras peticiones, sino de abrir nuestro corazón para escuchar lo que Él tiene para decirnos. A medida que practicamos la oración, nuestra disposición para escuchar la voz de Dios se fortalece. La oración también prepara nuestro corazón para actuar. Cuando oramos, no solo pedimos respuestas, sino que estamos listos para recibir dirección y, si es necesario, corrección. La oración nos prepara no solo para escuchar, sino también para obedecer. Escuchar a Dios requiere de nuestra disposición a seguir sus instrucciones, y la oración nos ayuda a estar listos para tomar acción conforme a su voluntad. Reflexión final. La oración como un medio poderoso para reconocer la voz de Dios. La oración es el medio por el cual establecemos una relación viva y constante con Dios. A través de ella podemos escuchar la voz de Dios, recibir dirección y encontrar paz. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también cambia nuestro corazón. A medida que oramos sinceramente, nos preparamos para reconocer la voz de Dios y seguir su guía en todas las áreas de nuestra vida. Si deseas escuchar más claramente la voz de Dios, dedica tiempo a la oración y permite que Él te hable en el silencio, la paz y la sabiduría. La oración te conectará profundamente con su voluntad y te dará la seguridad de que estás caminando en su camino. Reconocer la voz de Dios es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando respondemos con obediencia. En Juan 14:23, Jesús nos dijo: «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». La obediencia no solo es una respuesta a lo que Dios nos dice, sino que también es la prueba de que verdaderamente estamos escuchando su voz.
La obediencia es la clave para vivir una vida alineada con la voluntad de Dios y para experimentar su bendición y guía en cada área de nuestra vida. La obediencia como reflejo del amor a Dios Él. Primer paso para obedecer es comprender que la obediencia a Dios es un acto de amor. Jesús nos muestra que obedecer sus mandamientos es una manifestación de nuestro amor por Él. En 1 Juan 5:3c dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La obediencia no debe verse como una carga, sino como una respuesta natural al amor que Dios tiene por nosotros. Cuando amamos a Dios, queremos seguir su dirección porque sabemos que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. ¿Por qué es importante la obediencia? La obediencia abre el camino para nuevas bendiciones. Cuando seguimos lo que Dios nos dice, abrimos las puertas para recibir más bendiciones y dirección. En Deuteronomio 28:1-2 se nos promete que si obedecemos los mandamientos de Dios, todas las bendiciones nos seguirán. La obediencia no solo trae paz y claridad, sino que también nos posiciona para experimentar más de su gracia, provisión y favor. La obediencia demuestra nuestra fe en Dios. Obedecer a Dios es una forma de demostrar nuestra confianza en Él. En Hebreos 11:8 vemos que Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba, confiando en que Dios le guiaría. La obediencia surge de una fe profunda. No siempre entendemos todos los detalles, pero sabemos que Dios es fiel y que su plan es perfecto. Al obedecer, mostramos que confiamos en Él plenamente. La obediencia nos acerca más a Dios. Cuando obedecemos, nos acercamos a Dios en una relación más profunda y significativa. La obediencia no solo nos beneficia a nosotros, sino que fortalece nuestra relación con Dios, creando un espacio donde podemos escuchar su voz con mayor claridad. El Espíritu Santo se complace cuando obedecemos, y eso nos permite experimentar más de su presencia y dirección en nuestras vidas. La obediencia trae paz. Al seguir la guía de Dios, somos liberados de la ansiedad y la incertidumbre. La obediencia nos da la seguridad de que estamos en el camino correcto. En Isaías 48:17, Dios nos dice: yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña para tu bien, que te encamina por el camino en que debes andar. Cuando obedecemos, tenemos la certeza de que estamos caminando en el camino que Dios ha preparado para nosotros, lo que nos da paz y confianza. La dificultad de la obediencia, el desafío de escuchar y actuar es: cierto que obedecer no siempre es fácil. A veces, lo que Dios nos pide puede ser difícil de entender o incómodo. En Mateo 26:39, Jesús mismo se enfrentó a este desafío en el huerto de Getsemaní, cuando oró pidiendo que, si era posible, se apartara de él el sufrimiento que estaba por venir. Sin embargo, él terminó diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La obediencia a Dios puede implicar sacrificio y dejar de lado nuestros propios deseos y comodidades, pero es en esa obediencia donde encontramos la verdadera libertad. Obedecer a Dios requiere renunciar a nuestro control. La obediencia a Dios nos llama a renunciar a nuestro deseo de controlar todo y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La tentación de seguir nuestros propios caminos es fuerte, pero cuando obedecemos a Dios, aprendemos a rendir nuestro control y a confiar plenamente en su soberanía. Obedecer a Dios implica enfrentar el miedo. Muchas veces, lo que Dios nos pide puede parecer aterrador o incierto. El miedo es uno de los mayores obstáculos para la obediencia. Pero como vimos en Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. La obediencia requiere valentía, y Dios nos da la fuerza para seguir su voluntad, incluso cuando sentimos miedo
o duda. La obediencia y el testimonio. La obediencia también tiene un impacto en los demás. Cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo para aquellos que nos rodean. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Nuestra obediencia es una luz que refleja el carácter de Dios y a través de ella otros pueden ver a Cristo en nosotros. Reflexión final. La obediencia como clave para reconocer la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, es el paso final para vivir una vida guiada por Él. La obediencia no solo nos permite escuchar su voz más claramente, sino que también nos abre las puertas a nuevas bendiciones, paz y una relación más profunda con Él. La obediencia nos acerca a su voluntad, nos libera de la ansiedad y nos transforma, permitiéndonos vivir conforme a su propósito. Si deseas reconocer la voz de Dios en tu vida, comienza con la obediencia. Escuchar es solo el primer paso. El siguiente es actuar conforme a lo que Él te dice. A medida que obedeces, su voz se vuelve más clara y cada vez más sentirás su paz y su dirección en todas las áreas de tu vida. Uno de los métodos más poderosos para reconocer la voz de Dios en nuestra vida es a través de las experiencias y testimonios de otros creyentes. A lo largo de la historia, Dios ha hablado de manera personal y única a cada uno de sus hijos. Y esas historias son una fuente invaluable de guía y confirmación para nosotros. En Apocalipsis 12:11 se nos recuerda que ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio de los santos y las experiencias de los demás no solo nos animan, sino que también nos ayudan a discernir cómo Dios se comunica con nosotros. El testimonio como confirmación de la voz de Dios, las experiencias de otros creyentes pueden ser una confirmación clara de lo que estamos escuchando de Dios. A veces, cuando no estamos seguros de lo que Dios nos está diciendo, escuchar cómo Él ha guiado a otros puede ser el testimonio que necesitamos para avanzar con confianza. Los testimonios de fe nos recuerdan que Dios no cambia y sigue guiando a su pueblo de manera constante y fiel. ¿Cómo reconocer la voz de Dios a través del testimonio de otros? Los testimonios reflejan la fidelidad de Dios. Los testimonios de los demás nos muestran cómo Dios ha sido fiel a lo largo de los años, guiando y proporcionando para aquellos que confían en Él. Escuchar estas historias de fe nos da confianza de que Dios nos guiará a nosotros también, ya que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando escuchamos las experiencias de los demás, podemos ver que Dios no solo guía a ciertas personas, sino que está dispuesto a guiarnos a todos. El testimonio de otros nos anima a reconocer su voz en nuestra vida. Cuando escuchamos cómo otros han experimentado la guía de Dios, podemos identificar patrones similares en nuestra propia vida. El Espíritu Santo se manifiesta de manera similar en la vida de los creyentes, y al escuchar los testimonios de los demás, podemos ver cómo Dios ha hablado de manera clara y específica a aquellos que buscan su voz. Esto nos anima a esperar y reconocer la voz de Dios en nuestras propias experiencias. Los testimonios de los santos nos enseñan a esperar la respuesta de Dios. Muchas veces, al escuchar el testimonio de otros, podemos ver cómo Dios ha respondido a sus oraciones de manera milagrosa o sorprendente. Estos testimonios nos enseñan a esperar pacientemente la respuesta de Dios. Escuchar cómo Dios ha hablado y obrado en la vida de otros nos recuerda que Él está siempre presente, siempre dispuesto a guiarnos, aunque a veces su respuesta sea diferente a lo que esperábamos. Los testimonios también nos muestran que la obediencia es clave.
Muchos testimonios cristianos resaltan la obediencia como un factor crucial para reconocer la voz de Dios. Al escuchar las historias de otros, vemos que la obediencia abre puertas y que la paz y la dirección de Dios llegan cuando seguimos fielmente lo que Él nos dice. La obediencia, basada en el testimonio de otros, nos anima a dar pasos de fe, sabiendo que Dios siempre honra la fe y la obediencia. Los testimonios fortalecen nuestra fe en tiempos de duda. Cuando atravesamos momentos difíciles, puede ser fácil dudar de la guía de Dios. Pero al escuchar las historias de aquellos que han pasado por pruebas similares, podemos encontrar consuelo y confianza en el hecho de que Dios es fiel para guiarnos a través de cualquier desafío. El testimonio de los santos nos recuerda que Dios siempre está presente, aun en medio de las dificultades. El testimonio colectivo. Escuchar la voz de Dios a través de la iglesia. La comunidad cristiana también juega un papel vital en reconocer la voz de Dios. En Hechos 2:42, vemos que los primeros cristianos se reunían regularmente para compartir sus experiencias, orar juntos y buscar la dirección de Dios. La iglesia no solo es un lugar de adoración, sino también un lugar donde se experimenta la voz de Dios a través del testimonio colectivo. La sabiduría de la comunidad nos guía. Al estar en una iglesia activa y en una comunidad de fe, podemos recibir dirección de Dios a través de las palabras de otros cristianos. El Espíritu Santo no solo habla a individuos aislados, sino también a la iglesia como cuerpo. El testimonio colectivo de los creyentes ayuda a confirmar y fortalecer nuestra propia dirección. En ocasiones, el consejo de un hermano o hermana en Cristo puede ser la confirmación de lo que ya hemos sentido en nuestro corazón. Orar y discernir en comunidad. A través de la oración comunitaria, el Espíritu Santo habla al cuerpo de creyentes, y nuestras voces unidas pueden ser el medio por el cual Dios nos dirige. En la iglesia, la sabiduría y la guía de Dios se multiplican a través del cuerpo de Cristo. Los testimonios compartidos en el contexto de la comunidad cristiana pueden ayudarnos a entender cómo Dios nos está guiando personalmente. Reflexión final. La voz de Dios a través del testimonio de los santos. El testimonio de los creyentes a lo largo de la historia y dentro de nuestra comunidad cristiana es una fuente valiosa para reconocer la voz de Dios. Al escuchar las experiencias de otros, podemos ver el poder de Dios obrando de manera constante y fiel, y esto nos ayuda a reconocer su voz en nuestras vidas. Los testimonios nos dan confianza y nos animan a esperar que Dios nos hablará de manera clara y nos guiará a través de cada circunstancia de nuestra vida. La obediencia a lo que escuchamos de Dios, tanto en las Escrituras como en los testimonios de otros, nos permite caminar en su dirección y ser testigos de su fidelidad en todo momento. Al final de este viaje de aprendizaje, hemos explorado diversas formas de reconocer la voz de Dios en nuestra vida. Desde la oración hasta la obediencia, desde el silencio interior hasta el discernimiento, la voz de Dios está disponible para nosotros en cada momento, esperando ser escuchada y seguida. Ahora es el momento de tomar acción y responder a lo que Dios ha hablado en nuestros corazones a través de estos bloques. Un llamado a escuchar con disposición y obedecer con valentía. ¿Te has dado cuenta de cómo en cada momento de tu vida Dios está hablando? A veces, el problema no está en que Dios no hable, sino en que nosotros no estamos dispuestos a escuchar. Al igual que en Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré
a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios está esperando que abramos la puerta de nuestro corazón para escuchar su voz y dejarlo transformar nuestras vidas. La voz de Dios te llama a una acción concreta. No basta con reconocer la voz de Dios, sino que debemos actuar con obediencia y fe. El llamado que Dios hace es claro: escúchame, obedéceme y verás las bendiciones y la paz que te he prometido. Dios nunca te pedirá algo que no te capacitará para hacer, pero para recibir la guía divina debemos estar dispuestos a dar ese paso de fe. Responde con obediencia. Hoy te invito a dar ese primer paso. Si has estado escuchando la voz de Dios, pero dudando en actuar, este es el momento de responder con obediencia. Sea cual sea el llamado que Dios te haya hecho, ya sea perdonar a alguien, dar un paso de fe en tu carrera, comprometerte a un ministerio o simplemente seguir su guía diaria, la obediencia abre las puertas de las bendiciones divinas. El testimonio de tu obediencia hablará al mundo. Tu obediencia será el testimonio que otros necesitan escuchar. Al seguir la voz de Dios, tu vida se convertirá en un ejemplo para otros, mostrando cómo Dios puede transformar vidas a través de la fe y la obediencia. Así como hemos visto a lo largo de este video, Dios usa a aquellos que están dispuestos a escuchar y a obedecer, y su poder se manifiesta cuando actuamos según su voluntad. Es hora de actuar. Ahora que sabes cómo reconocer la voz de Dios, te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre cómo estás respondiendo a su llamado. ¿Hay alguna área de tu vida donde necesitas escuchar más claramente a Dios? ¿Hay algo que Él te ha estado diciendo que has ignorado o que has retrasado? Este es el momento perfecto para tomar acción. Escucha su voz y permite que Él transforme tus circunstancias y te guíe en la dirección correcta. La oración. Tu respuesta a la voz de Dios, te invito a que, en este momento, hagas una oración sincera. Ora a Dios y dile lo siguiente: Señor, estoy aquí, dispuesto a escuchar tu voz. Quiero que me guíes y me muestres el camino. Ayúdame a obedecerte con fe y valentía, a no temer y a seguir tus instrucciones para mi vida. Quiero vivir conforme a tu voluntad y experimentar el propósito que tienes para mí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que esta oración sea un punto de partida para un nuevo compromiso con Dios. En cada momento de tu vida, busca su voz. Escúchala con un corazón dispuesto y obedece con valentía, sabiendo que Él tiene un propósito glorioso para ti. Comparte. Este mensaje Dios ha hablado a tu vida hoy, pero hay muchos que necesitan escuchar este mismo mensaje. Te animo a compartir este video con tus amigos, familiares y aquellos que tal vez aún no han escuchado la voz de Dios. Al compartir este contenido, estás ayudando a más personas a reconocer la voz de Dios en su propia vida y a dar el paso de fe que transformará sus vidas. Suscríbete y mantente conectado. Si este video ha tocado tu corazón, te animo a suscribirte al canal. Cada video es una oportunidad más para aprender a escuchar a Dios, crecer en fe y vivir la vida que Él ha preparado para nosotros. No te pierdas lo que viene porque Dios tiene más para ti. Conclusión: la voz de Dios y tu respuesta en acción. Hoy has dado un paso importante en tu camino de fe. La voz de Dios está siempre cerca de ti y tu disposición a escucharla y obedecerla abrirá puertas que solo Él puede abrir. Que tu vida sea un reflejo de esa obediencia y que otros vean a través de ti el poder transformador de la voz de Dios. Recuerda, la obediencia a su voz siempre lleva a paz, propósito y bendición. No olvides que Dios está siempre contigo, guiándote en cada paso. Que el Señor te bendiga y guíe, y
que siempre escuches su voz con claridad.